Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de esta noche, hermano, va a ser el temor al hombre. El tema, el temor al hombre. Nos acompañan los hermanos Bradney López, el pastor de la Iglesia 1 en Arroyo. Buenas noches, Dios le bendiga. Y el hermano Andrés Martínez, hermano en la fe y seminarista también de nuestro seminario. Dios bendiga a los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Filipenses 2, capítulo 2, los versículos del 2 al 8. Filipenses 2, versículos del 2 al 8. El hermano Andrés Martínez hace lectura de la palabra. Dice así la Escritura: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Hermanos, recientemente, hace un par de años, Andrés, si mal no recuerdo, estuvimos tomando un curso en el seminario y allí se utilizó el libro del doctor Edward T. Welch, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Este libro pues basa todo el escrito en el tema de esta noche, el temor al hombre, cuando perdemos la perspectiva de la importancia de, como dice Job 28:28, sí, que el temor a Jehová debiera ser el conocimiento, o ese es el conocimiento que debemos tener en todo momento. Estoy parafraseando, ¿no? El autor nos llama la atención con varios ejemplos que significan lo que, o trata de indicarnos lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, en muchas de nuestras vivencias, en muchas de nuestras situaciones, tan en y fuera del hogar. Y muchas veces estas situaciones o esta actitud que nosotros tenemos ante las diferentes situaciones, correcto, que aún en la iglesia llevamos este tipo de posición contraria a cómo desde la perspectiva bíblica debiéramos ver nuestra actitud hacia la vida, hacia los seres que nos rodean, en nuestra familia y sobre todo hacia Dios, hacia Dios. El autor nos habla en cierta medida de lo que implica el concepto moderno que se utiliza mucho hoy en día, y es la autoestima. La autoestima desde una perspectiva, oiga, basado en el pasaje que nosotros acá, que el hermano Andrés acaba de leer, en Filipenses 2, donde Cristo no estimó su condición de Dios y valoró en todo momento su condición como hombre para humillarse en ese sentido. Cuando nosotros hablamos desde esa perspectiva de autoestima, nos quiere como insinuar como un orgullo, un autoorgullo, algo de que yo puedo hacer las cosas, y eso desde ese punto de vista versus lo que hizo Cristo en la cruz para morir por ti, por mí y por todo su pueblo, pues obviamente nos deja como
en el aire esto de la autoestima. Es bueno señalar Ajá. que el mismo término es contrario y contraproducente a la Escritura. Amén. Que hablar de autoestima, aparte del concepto con el que se define en nuestra sociedad, es pecado. Es pecado. Porque esa autoestima está enmarcada dentro del cuadro de la creación y de la caída. Y estando el hombre en una condición semejante, precisamente eso fue lo que la caída del hombre ¿La que provocó? detonó Uh-huh. esa condición de autoestima, de admirarse, de autoconsiderarse, de autoquererse, ¿no? Una de los principios, por así decir, que ellos establecen es que tú tienes que amarte a ti mismo, y utilizan la Escritura para decir esto, Para justificarlo. como si fuese un mandamiento de Dios, Uh-huh. pero Dios no ha dado semejante mandamiento. Amén. La creación misma testifica que el hombre fue creado con la necesidad, porque la necesidad que ellos dicen que tenemos y que tenemos de por sí, no es incorrecto eso, pero el hombre fue creado dependiente. Eso. Y no es suficiente. Sí. Al ser una persona dependiente, como toda la creación depende de Dios, toda, y existe y es sustentada por Dios, hablar de la autoestima, pues es incorrecto, ¿no? Porque estamos hablando de una autoestima caída en pecado. Y entonces la autoestima del hombre caído siempre ha sido verter sobre sí mismo todo lo que piensa y hace, alejando a Dios del panorama. Y eso casi la autoestima casi es una idolatría. No, casi no. Es una idolatría. Es una idolatría. Porque como habíamos dicho, ¿verdad? Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para adorar a Dios. O sea, que el hombre tiene una necesidad de adorar. Claro. Una vez cae el hombre, que es la caída del hombre, el hombre aún tiene la necesidad de adorar. Pero en este caso, en el pecado, ¿qué hace? Se adora a sí mismo. Se adora a sí mismo, así poniendo la palabra autoestima. O sea, hay que tener una autoestima alta, dice el mundo, ¿verdad? Pero el mundo aquí nos está señalando y nos está incitando a adorarnos a nosotros mismos. Exacto. Cuando nosotros tenemos... Mira, yo estaba buscando aquí el versículo que ahorita parafraseé de Job, pero quería traerlo directamente, tal y como lo dice la Escritura. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, yo creo que ese es el verdadero temor que debiéramos nosotros tener, y no al hombre per se. De hecho, la Biblia habla, como dicen, harto del tema en muchos aspectos y desde distintas perspectivas. El temor que el hombre se crea buscando agradar a la sociedad o al entorno que él tiene a sí mismo. Miren, uno de los ejemplos que trae el autor es el ejemplo que más me llamó la atención. Él mismo, cuando se está graduando de escuela superior, la famosa high school, él entiende que es uno de los posibles candidatos al premio de estudiante, del mejor estudiante durante su preparatoria, ¿no? O sea, la high. Y específicamente él le gusta siempre sentarse en los últimos asientos, como muchos puertorriqueños hacemos. Nos gusta alejarnos del frente. Yo tengo un amigo que dice: a mí me gusta pasar por la vida desapercibido. Oiga, le tengo noticias: si usted es cristiano, usted no puede pasar desapercibido, hermano. Bueno, pero este muchacho se sienta en el último espacio allá arriba. Y entonces comienza a evaluar la situación. Ve acá, si yo me gano el premio, como yo estoy tan lejos, tengo que bajar hasta el podio allá abajo y voy a andar gracioso. O sea, los amigos se van a burlar porque yo ando gracioso. Y si me caigo en el camino,
si doy un traspié y resbalo o algo pasa y me caigo, ¿qué va a pensar la nena que me gusta, la muchachita que me gusta, la compañerita que me gusta? ¿Qué va a pensar de mí? Entonces, resumiendo, llega el momento de anunciar el ganador del premio y resulta que no fue él. Resulta que él no ganó. Y toda esa dinámica que les acabo de narrar se vierte entonces en contra del que ganó. Pero ¿cómo va a ser si fulano no está capacitado para haber ganado? Entonces no lo deja ahí, hermano. Es peor, porque entonces empieza a autojustificarse para que esa autoestima no le baje, ¿ok? Por el error que tenemos desde siempre. Es un error inculcado desde que nacemos. Empieza él a decir, está bien que haya ganado, si yo pude haber ganado, pero no lo hice, me dormí, o no quise esforzarme, yo tenía cosas más importantes que hacer, todo para justificar que no ganó y no sentirse como un perdedor. Y en esa dinámica, en esa línea, es que nos gustaría seguir adentrándonos en este tema. Al decir que el hombre nace y es creado por naturaleza en dependencia y estar alejado de Dios, necesita, como dijo Bradley, es una necesidad natural en el hombre. Lo que pasa es que esa necesidad está corrompida por el pecado. Así que se ama a sí mismo y quiere que los otros lo amen. Y busca que los otros lo amen. La aprobación, el reconocimiento de los demás. Exacto. Pero entonces, al estar en esa condición corrompida, entonces él se hace el centro de atención. Por eso él está temiendo qué va a decir la gente cómo camino, cómo hablo. No está pensando, o sea, los hombres, el temor. Exacto. Y el favor a de cómo los me hombres, vean, a cómo me vean. Es lo que él está buscando, es lo que él quiere, ¿ves? Entonces se vierte la adoración, la devoción, el reconocimiento ante los hombres y no a quien debe ser, que es ante Dios. Ante Dios. Porque nosotros somos, es importante que sepamos esto, nosotros por creación, el decir que somos dependientes, somos siervos, vasallos, servidores por naturaleza. ¿Por qué? Porque somos creados. Oye. Porque si nosotros nos hubiéramos creado nosotros mismos, pues como eso no fue posible. Nosotros al ser creados tenemos un creador al que nos debemos. Y cuando estamos apartados de él y no vivimos en el conocimiento y el temor de él, otra cosa va a sustituir eso. Y vamos a temer otras cosas. Vamos a temer el que no nos amen o el que nos rechacen. Está el otro lado, que es el que a mí no me importa que la gente piense de mí, pero ese también se está estimando o se está sobreestimando. Exacto. Porque está pensando de él que hay alguna superioridad o que sobre nosotros. Porque él es mejor que los que los rodean. Sí. Si vemos aquí hay un síndrome de adámico. ¿Qué es un síndrome adámico? Cuando el hombre decide desobedecer a Dios, en el principio lo que le está diciendo, yo soy el centro aquí de las cosas, no es Dios. Yo no te necesito. Lo mismo que está pasando con autoestima. Claro. A mí no me interesa depender de Dios, a mí me interesa lo que la gente diga de mí, cómo yo me veo, o no me interesa cómo la gente piense de mí porque yo me siento superior a los demás. Amén. O sea que aquí hay el Dios no está centrado en esa vida, en la vida. Decir esto es decir, yo merezco amarme a mí mismo. Yo merezco atención, que me amen. Sí. ¿Entiendes? Pero lo que está expresando es la necesidad. Pues eso en psicología le llaman hambre de caricias. Aceptación, reconocimiento. Porque no tiene el reconocimiento verdadero. Ahora voy a echarle leña al fuego, como dicen. Porque esta persona que estamos hablando, que estamos describiendo, en un momento determinado, llega a una maravillosa conclusión de que ¿por qué yo tengo que temerle al ser humano, al hombre? ¿Por qué yo tengo que estar buscando agradar a todo el mundo o a todo lo que me rodea si ya Cristo me amó a mí?
si ya Cristo me amó? Sin embargo, él comienza en ese periodo de entendimiento de lo que es Cristo y de lo que es Dios, que comienza a darse cuenta que estaba equivocado. Sí, porque él es creyente. Exacto. Él estaba equivocado respecto a cómo él veía que debían verlo. ¿Ok? Como él veía que lo debían ver en lo máximo, lo más grande. Entonces ahora piensa, ya Cristo me aceptó como soy, tal como soy, específicamente. Ajá, es bueno señalar Ajá. Y es bueno señalar que él es creyente y que a nosotros, en el desarrollo de nuestro crecimiento, pasamos por esa situación. ¿Cómo no? Sí. Porque, y se da dentro del creyente y fuera, pero una cosa importante es, cuando lo vemos desde el punto de vista religioso, el que piensa así, está diciendo, yo merezco que Dios me ame. Uh-huh. O sea, yo merezco el reconocimiento de Dios. Y hay un grave error. Un problema. Pecado, eso es pecado. Y es peor. Y un evangelio erróneo. No, correcto. Totalmente erróneo. Y cuando le echamos leña al fuego, que entonces nos convertimos o buscamos el escudriñar dentro del área farisaica, en el sentido de que yo quiero que los que están a mi alrededor me vean lo mucho que yo agrado a Dios. Exactamente. Lo mucho que yo le gusto a Dios como soy. Pues ya estamos entonces, esa conciencia que estábamos desarrollando positivamente, oiga, se fue por la borda. Sí, porque sigue siendo el hombre el centro mismo. El centro, a eso es que quería llegar. El centro mismo de la existencia. Por la necesidad que tiene. Uh-huh. Porque tiene, lo que decía Agustín, un espacio ahí donde solamente cabe Dios. Y lo tiene lleno con él. Y lo tiene lleno con él y con el reconocimiento y el amor de los hombres, ¿no? El autor, ese cristiano de quien estamos hablando, en un momento determinado se casa. Ya en la universidad y ya dentro del seminario, él se casa. Y cuando se casa, él comienza a ver ese centro, porque ya él tiene conciencia de que Dios lo aceptó como él es. Entonces ahora él vierte toda esa atención hacia la esposa, y él entonces quiere o busca agradarle a ella desde la perspectiva de que como yo soy él, tan bueno sí, para tener el favor de ella. Exacto. Entonces lo que hacemos es como echarle más leña al fuego. Eso es terrible. Porque luego, imagino él, ¿verdad? Yo pensando él, espérate, ya no me atiende de tal manera, no me habla de tal manera como yo me merezco. Exacto. No me mira como yo me merezco. Entonces se torna, para que su autoestima suba, que es él como centro. No, pero entonces él dice que me convierto en una máquina ambulante de amor, porque para lograr que ella me ame en la forma que yo espero que ella me ame, empiezo a sobreamarla, o sea, como a demostrarle tanto que yo la amo, pero es no porque la amo, oiga, yo amo a mi esposa, yo la quiero, yo la adoro, pero llegar al extremo de que ella me ame por lo que yo estoy haciendo, yo no creo que eso sea un verdadero amor, ¿no? Sí, porque eso es los mismos principios del comercio. ¿Por qué a mí me tratan bien cuando yo voy a determinado lugar? Porque yo soy lindo, que yo soy bueno. Que están buscando algo de mí. Exacto. Y entonces cuando yo cuando yo amo en el trueque, exacto, para ser amado, para que me devuelvan amor, es un amor interesado. Exacto. Y cuando dicen por ahí el amor y el interés se fueron al campo un día, ese amor e interés andan juntos siempre, no exacto, es que más pudo el interés. Ese amor de la autoestima es ese amor al interés personal y propio como centro y razón de que yo tengo que ser amado, yo merezco ser amado y yo doy amor, pero es para que me den amor. Si no me dan amor, yo no voy a dar amor. No invites a comer a aquel que te puede invitar para atrás. Ajá. Claramente. No lo invites a comer porque estás pensando ya de antemano que vas a recibir. El interés, por eso la autoestima, que procuran que todo el mundo, ¿verdad?, se levante, tiene baja o alta estima en los dos lados, baja o alta, se está amando a sí mismo. Tanto que aún
aquellos que toman la decisión de suicidarse se aman a sí mismos. No es que no se aman, ellos están buscando una solución a su problema. Exacto. Y entienden que esa es por amor a sí mismo. Ellos están centrados en sí mismos y se están olvidando de todos los demás. Y esto va contrario que Pablo nos dice aquí en donde leímos, que dice, estimado cada uno a los demás como superior a él mismo. Aleluya. Y luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los de los demás. Cada cual también por lo de los otros. Que ese es el sentir que hubo en Cristo. Cuando uno lee ese versículo y también se acuerda de aquello de que Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. Yo soy el peor, la realidad es que yo soy peor. Yo soy el peor que cualquier otro. De hecho, el profesor de la clase en el seminario, una de las clases del seminario, para no entrar en tantos detalles, nos decía, cuando usted vaya a aconsejar a alguien, mírelo sintiéndose usted por debajo de esa persona, no por encima, porque entonces usted no es superior al aconsejado. Cuando usted comienza a mirarlo por encima del hombro, oiga, ya usted está pecando, porque ya usted se siente superior a quien va a aconsejar. Y su consejo no va a ser desde una persona humilde, sino que va a venir desde la altanería o lo que sea. Y tenemos aquí algo como si fuera una pregunta, pero más bien una orientación que nos están pidiendo. Y el hermano pastor Brandy López pues habrá de referirse a ella. Brandy. Mira, la pregunta que nos hacen es que la persona tuvo una mala experiencia en una iglesia evangélica y ahora esta persona está rebelde con todas las iglesias y no quiere ir a ninguna. Al parecer no quiere ir a ninguna. Pide orientación acerca de qué hacer con esa persona. Mi respuesta es que la realidad, si es genuinamente cristiano, debe buscar una iglesia en donde no les hacen sus necesidades, ¿ves? Porque muchas veces las personas voy a esta iglesia, ¿qué puedo sacar yo de esta iglesia? ¿Qué me puede dar esta iglesia? Y en el momento me siento bien en esta iglesia y se olvida el propósito real. Se olvida el propósito real. Adicional de que no hay iglesias perfectas en el mundo, porque la iglesia está llena de personas imperfectas. Pecadores. O sea, por la gracia de Dios. Yo le aconsejo que ore por esa persona, y si la persona realmente es cristiana, va a llegar a donde Dios quiere que vaya. Y que se congregue, que no haga... No, la realidad es que no debe de dejarse de congregar. A eso también nos llamaron a padecer. Vamos a padecer y vamos a tener... Usted se convirtió a Cristo. Siga a Cristo. Vaya siga a Cristo, mira a Cristo. Pero va a tener problema también allí porque todos tenemos problemas. Lo que pasa es que es cómo manejamos la situación. Exacto. Además de que no podemos, como dijo el hermano Ángel Carrasquillo, no podemos dejar hacia un lado lo que es la iglesia. No. A la iglesia no vamos a servir a nosotros mismos. La iglesia vamos a rendir adoración, oración, alabanza al único Dios verdadero. Amén. No se trata de nosotros, se trata de Dios en todo momento. Exacto. Y lamentablemente, mientras estemos desvirtuando el objetivo de nosotros por ser nosotros el centro, oiga, estamos cayendo en lo que precisamente estamos tenemos como tema esta noche, el temor al hombre. El temor a quién nos ve o cómo nos ve. Cuando usted parte de esa premisa, usted se está olvidando de Dios. Porque usted se está poniendo como centro. Mire, en el libro que estábamos leyendo, o que nos hemos estado refiriendo esta noche, el título es, yo creo que no lo dije, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Lo dije al principio, ¿verdad, Andrés? Sí. Pero miren esto. Voy a permitirme leer este parrafito, es breve. Por supuesto, el temor al hombre puede ser nombrado de muchas maneras. Oigan esto. Cuando somos adolescentes le llamamos presión de grupo. Eso lo hemos oído a cada rato. Cuando somos mayores se le llama complacer a la gente. Y recientemente ha sido llamado codependencia. Con estas etiquetas en mente podemos descubrir el temor al hombre por todas partes. Esa presión de grupo que a veces... yo no bebía, pero fíjate, como todo el mundo bebe en esa actividad, pues yo no me iba a salir de grupo y bebí también.
yo no fumaba, o yo no hacía esto, yo no hacía aquello, yo no hacía lo otro. Una vez mi papá me dijo, y si esos amiguitos que tú tienes te dicen tírate por el risco, ¿tú te vas a tirar? Sí, es bueno señalar un ejemplo que él presenta de lo que al principio dijimos acerca de las posesiones. Okay. Los jóvenes, si no tienen la tenis, el famoso William, vas a hablar. Sí, la tenis que de Jordan. De Nike, la camisa que tiene el nombre tal o cual, eso es lo que me da a mí estatus, pero me da estatus porque otros le dan estatus, ¿verdad? Es la popularidad lo que le da valor a eso. La famosa moda. La famosa moda. Entonces, si yo no tengo las tenis, yo no soy nadie. No, y el adulto también tiene. No, y el adulto tiene la problema, sí, porque esa dependencia que le quieren llamar autoestima, autodependencia, o autoindependencia. Más bien autoindependencia. Eso que no puede. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Como dije, por causa de la necesidad, por ser dependiente y la necesidad de Dios, esto se vierte en la necesidad del reconocimiento de los hombres, y yo tengo que tener esa tenis y esa ropa y ese amor de los demás. De lo contrario, yo no tengo vida. Exacto. Que me vean como yo quiero que me vean. Sí. Hace mucho tiempo yo aprendí una cosa que decía, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un hombre? Y la respuesta es fácil, el valor de los juguetes. El valor de los juguetes. Sí. En un niño, en un joven, las tenis, en un adulto, un carro de envergadura. Eso me da estatus, me da ¿cómo es? Ese standing en mi área, en el trabajo, con los vecinos, cuando llegue ese carrazo a la marquesina de mi hogar, o todo llega el mundo, a la iglesia, o llega a la iglesia. Eso es mira, ¿quién llegó ahí? Que están buscando la atención de la gente. O sea, yo tengo definitivo un Jaguar. Sí. Y la gente, ¿para quién compró el Jaguar? Para que los otros lo vean, para que los otros lo vean. Y es bien triste cuando un cristiano tiene su identidad puesta en las cosas materiales, que visto las cosas que tiene materiales, en vez de poner su identidad en Cristo. Claro que sí. En el único que nos puede dar identidad en este mundo. O sea, no hay nada más. Él es la identidad. Él es el creador. Él es el que nos da ser. En Él somos y nos movemos. No en las tenis ni el carro. Es en Él. Aquí hay una pregunta que nos llega. Voy a hacer un alto porque Arnaldo Vélez, del pueblo de Carolina, dice: ¿un cristiano que muere como mártir tiene mayor recompensa? Y cuando leí eso, pensé en aquello que siervos inútiles somos, porque lo que tenía que hacer, eso hice. No creo que haya que abundar mucho más en esa. Sí, ¿por qué pensar en la recompensa? Sí. No es por obra. Es un honor ya, es un honor ya morir. Ya la recompensa es esa, precisamente, haber dado la vida. La vida por Cristo. En esta área de eso de la autoestima y la forma en que nos vemos a nosotros, oiga, tenemos nosotros como cristianos que comenzar a cambiar esa perspectiva. De cómo nos vemos. Si nos vemos como el centro del mundo, oiga, usted perdió la perspectiva bíblica, usted perdió el norte, que su norte debe ser ver a Dios, ver a Cristo, porque no se trata de nosotros. Hay un autor que se llama Paul Tripp, y él da esta ilustración varias veces. Dice que cuando él tenía una escuela de pequeño, de kindergarten, de preschool. Y él dice que una de las mamás le preguntó si podían hacer el cumpleaños en el salón de clase. Él dice que sí. Y está el cumpleaños en el salón de clase y comienzan a repartir pues, las famosas bolsas con dulces. Pero en una esquina estaban los regalos del cumpleañero. Y había acá un niño que no cumplía años, era parte del grupo, que estaba molesto y ponía cara. Y decía... y porque miraba los regalos y miraba su bolsita de dulce y él quería los regalos. Y él molesto. Y el ruido y el gesto era cada vez más alto, más audible. Y una de las mamás viene donde él y se baja, se añangota al nivel del niño y le dice: no es tu cumpleaños, no es tu cumpleaños.
Y él dice que eso se aplica a nuestra vida en el sentido de que nosotros no somos el centro del universo. Amén. No es nuestro cumpleaños. La fiesta no se trata de nosotros y nunca se ha tratado de nosotros. Jamás. Y nunca se tratará de nosotros. Desde Adán. Y nunca. Dice que toda rodilla se doblará ante quién. Ante Jesucristo. Es bueno señalar que también en la predicación se nota que el centro del universo del hombre, porque Cristo murió por él, ¿ves? Y entonces lo presentan como el hombre la razón. Pero hay que notar, es importante creyente que escucha y no creyente, que la razón de la muerte de Cristo tenía como objeto satisfacer la justicia de Dios para aceptarnos. Ajá. Esa era la razón principal y obvia. Centro, eso era el centro. Habiéndose satisfecho la justicia de Dios, entonces Dios puede vertir su gracia sobre los hombres y no al revés. No, él no murió por ti porque tú eras lindo. No. ¿Me entiendes? Porque tú tenías necesidades. No, era para satisfacer la justicia de Dios, para que entonces Él pudiera mirarte a ti. Así es. Amén. Porque de lo contrario te miraba con ira y desprecio. Si perdemos ese norte que yo estaba diciendo ahorita, oiga, nos desvirtuamos todo el mensaje. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando vamos y visitamos el templo de Dios, vamos a adorarlo, vamos a alabarle, vamos a reconocer en Él a nuestro único Señor y Salvador. O a divertirnos. No, de hecho. Yo iba a mencionar ahorita que muchas personas a mí me han dicho, pero es que ahí todo el mundo es un santo en esa iglesia. No, mire, las iglesias de cristianos están llenas y un cristiano es un pecador arrepentido. Mi vida destrozada, nuestra vida está destrozada igual que totalmente. Y lo que pasa, la diferencia entre nosotros es que nosotros lo reconocemos. Exacto. Reconocemos y tenemos la capacidad de arrepentirnos y venir a los pies de Cristo a derramar nuestro ser en a sus pies. Esa es la diferencia. Pero si usted se convierte en ese centro, usted está rompiendo con esa gran diferencia, porque se está convirtiendo en un... Tomando en cuenta que la base y razón, alma de ese yo reconozco que soy un pecador, se debe a que Dios nos ha dado el arrepentimiento. Exacto. El don de la fe. La capacidad de arrepentirnos. De lo contrario, no es. La diferencia siempre la hace Dios. No es que nosotros hicimos algo. No es que nosotros nos arrepentimos. La diferencia es que Dios nos llamó y nos dio el don del arrepentimiento. Al principio Ángel dice que el autoestima de nosotros, ¿verdad? Y lo comparó con Cristo que murió en la cruz del Calvario. Pero Cristo nos demostró ya, con despojarse de su gloria y rebajarse a ser forma de hombre, Él nos demostró a nosotros que no se estimó igual a Dios. Como que aferrarse simplemente con el hecho de venir al mundo, caminar entre nosotros, como ya hombre. Se humilló siendo hombre, porque no fue Dios, se encarnó en un hombre. Amén. Llámanos. El tiempo nos ha traicionado. Yo creo que la semana que viene vamos a seguir una secuela o un segundo punto dentro de este tema tan interesante, el temor al hombre. Queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, o visita también nuestra página de internet presbiterianareformada.org. Amigo y amigo que me escucha nuevamente, el próximo sábado, recuerda, a la misma hora, escucha Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante, por esta tu emisora radial La Roca, WBMJ, en San Juan, AM 1190. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado,
la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de esta noche, hermano, va a ser el temor al hombre. El tema, el temor al hombre. Nos acompañan los hermanos Bradney López, el pastor de la Iglesia 1 en Arroyo. Buenas noches, Dios le bendiga. Y el hermano Andrés Martínez, hermano en la fe y seminarista también de nuestro seminario. Nosotros estamos haciendo en la actualidad, en muchas de nuestras vivencias, en muchas de nuestras situaciones, tan en y fuera del hogar. Y muchas veces estas situaciones o esta actitud que nosotros tenemos ante las diferentes situaciones, correcto, que aún en la iglesia llevamos este tipo de posición contraria a cómo desde la perspectiva bíblica debiéramos ver nuestra actitud hacia la vida, hacia los seres que nos rodean, en nuestra familia y sobre todo hacia Dios, hacia Dios. El autor nos habla en cierta medida de lo que implica el concepto moderno que se utiliza mucho hoy en día, y es la autoestima. La autoestima desde una perspectiva, oiga, basado en el pasaje que nosotros acá, que el hermano Andrés acaba de leer, en Filipenses 2, donde Cristo y muerte de cruz. Amén. Hermano, recientemente, hace un par de años, Andrés, si mal no recuerdo, estuvimos tomando un curso en el seminario y allí se utilizó el libro del doctor Edward T. Welch, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Este libro pues basa todo el escrito en el tema de esta noche, el temor al hombre, cuando perdemos la perspectiva de la importancia de, como dice Job 28:28, sí, que el temor a Jehová debiera ser el conocimiento, o ese es el conocimiento que debemos tener en todo momento. Estoy parafraseando, ¿no? El autor nos llama la atención con varios ejemplos que significan lo que, o trata de indicarnos lo que nosotros... Dios bendiga a los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Filipenses 2, capítulo 2, los versículos del 2 al 8. Filipenses 2, versículos del 2 al 8. El hermano Andrés Martínez hace lectura de la palabra. Dice así la Escritura: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No estimó su condición de Dios y valoró en todo momento su condición como hombre para humillarse en ese sentido. Cuando nosotros hablamos desde esa perspectiva de autoestima, nos quiere como insinuar como un orgullo, un autoorgullo, algo de que yo puedo hacer las cosas, y eso desde ese punto de vista versus lo que hizo Cristo en la cruz para morir por ti, por mí y por todo su pueblo, pues obviamente nos deja como en el aire esto de la autoestima. Es bueno señalar
que el mismo término es contrario y contraproducente a la Escritura. Amén. Que hablar de autoestima, aparte del concepto con el que se define en nuestra sociedad, es pecado. Es pecado. Porque esa autoestima está enmarcada dentro del cuadro de la creación y de la caída.